Muy buenas noches, me presento. Mi nombre es Juan Pablo Romero y como tal voy a hacer la presentación del ACA de la materia de mantenimiento de reparación de dispositivos móviles. He elegido el tema de soldadura SMD y vamos a hablar sobre herramientas del taller y equipos de diagnóstico. En el contenido de esta presentación vamos a hacer qué se necesita para montar un taller, herramientas básicas del técnico como tal, herramientas avanzadas de reparación, equipos de diagnóstico, el tema de reparación avanzada en soldadura SMD, que fue el que elegí para esta presentación, y vamos a ver su proceso paso a paso y las precauciones que se recomiendan. Asimismo, las conclusiones de toda la presentación. Entonces vamos a hablar sobre las herramientas básicas que debe tener el taller como tal. Y dentro de esto, pues obviamente iniciar con algo fundamental como son los destornilladores de precisión. Ya tenemos de diferentes tipos, como el Pentalobe, el Torx, el Phillips. Y tenemos que recordar que normalmente hay dispositivos como los de Apple que tienen, no propietarios, pero sí tienen destornilladores eh, muy específicos o muy poco comunes. Entonces es bueno tener cierto abanico de destornilladores para diferentes dispositivos. También es necesario tener palancas y púas de apertura, ya que recordemos que como estos dispositivos muchas veces vienen a presión, no solo los celulares, sino tablets, portátiles, para quitar carcasas, entonces es necesario que podamos separarlas con herramientas que hagan la presión adecuada en el punto adecuado y evitar así que estas piezas de plástico se vayan a romper. Tenemos las pinzas antiestáticas de alta precisión para poder coger componentes pequeños, como en este caso los SMD, transistores, capacitores, cerámicos que son muy pequeños y que podemos de pronto o no cogerlos bien o dañarlos, como el caso de la estática. Entonces para eso también vamos a necesitar una alfombrilla con material antiestático. También sirven las manillas antiestáticas que nos van a dar una superficie de trabajo segura porque van a neutralizar la carga estática de nuestro cuerpo. También es necesaria una lámpara LED y una lupa para poder iluminar el área de trabajo y poder hacer inspección visual de componentes, porque muchas veces es un componente que entró en corto y se quemó y podemos verlo carbonizado fácilmente y evitar ya muchas más mediciones y reparaciones cuando podemos detectar el error o la falla muy rápido con una inspección visual. Y el alcohol isopropílico, en lo posible al 99%, ya que lo vamos a usar muchísimo para limpiezas de las placas, los PCB, residuos de flux y componentes antes y después de soldar. Ahora, cuando avanzamos a las herramientas ya muy avanzadas de reparación o muy específicas, pues ya aquí tenemos varias también. Empezando por la estación de soldadura con control de temperatura. Normalmente vienen con rangos de temperatura desde 200 hasta 450 grados. Tienen opciones como son puntas intercambiables y permite soldar con posición componentes de distintos tamaños. Tenemos también los micropios binoculares o los trioculares que nos permiten tener mucha más capacidad de aumento, conectarlos a cámaras y con esto podemos hacer microsoldaduras, inspección de pistas y componentes muy pequeños. La estación de aire caliente, que obviamente es una estación que nos va a permitir un flujo de aire caliente controlado, poder establecer temperaturas que es necesaria para en especial estos tipos de SMD, cuando son tan pequeños que pues salen mejor que hacerlo con el cautil. El flux, que va a ser la solución fundente para que mejore la calidad y la adherencia, y el estaño. Y pasta de soldadura SMD, que es estaño en bolitas muy chiquitas y que nos va a facilitar este tipo de trabajo con la estación de aire caliente. En lo posible una estación de precalentamiento también, porque muchas veces creemos que es solamente poner calor donde vamos a trabajar y no.
es necesario también hacer un precalentamiento de la base. ¿Para qué? Para que el estrés térmico que se produce no haga grietas o no doble la PCB como tal. Entonces, bueno, también tener una estación de precalentamiento y una malla de desoldado y una bomba de vacío. ¿Para qué? Para remover todos los excesos de pads por medio de la malla de absorción o de la misma bomba de absorción. Ahora, dentro de los equipos de diagnóstico, que sí o sí son necesarios, que no todo lo podemos hacer de forma visual, es necesario en este caso un voltímetro digital en lo posible, que por lo menos tenga voltaje para medir voltaje en corriente continua y corriente alterna, para poder medir resistencia, la capacidad en ohmios y la continuidad, que podamos detectar si hay continuidad en un circuito en que no debería o en el que debería y no la hay. Así también podemos detectar cortos en placas y hacer pruebas a diferentes componentes también, como los capacitores y demás. Una fuente de poder regulable. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir inyectar corriente, voltaje, energía a los circuitos de forma controlada. Ya, en el caso de que lo vayamos a hacer y una batería esté mala, pues podemos omitir el uso de la batería sin riesgo e inyectar directamente el voltaje que se necesita. Podemos hacer monitoreo del consumo de corriente y podemos identificar cortos antes de poder meterle corriente al dispositivo como tal. También sería bueno un analizador de baterías porque vamos a poder medir capacidad real de baterías, que muchos equipos dispositivos móviles fallan por esa parte, poder ver los ciclos de carga completos, revisar los voltajes internos y poder hacer estudios de viabilidad de reutilización. Y una muy importante es un osciloscopio y un programador eMMC. ¿Por qué el osciloscopio? Porque vamos a poder ver el análisis de señales eléctricas, que también es necesario ver cuando una señal está pulsando de forma diferente a lo que debería, verificar las señales de reloj. Trabajamos con muchos dispositivos que están regulados a emitir frecuencias fijas y entonces podemos ver si estos dispositivos están cumpliendo, ¿no? Como por ejemplo los relojes de cuarzo que tienen por dentro un chip no, una especie como si fuera un condensador electrolítico pequeñito, pero lo que tienen adentro es una pieza de cuarzo muy pequeña que con la corriente oscila siempre en la misma frecuencia. Y así es como el reloj digital puede calcular la hora exacta. Y también para hacer la reprogramación de datos de memoria, cuando sacamos un chip sea un NAND, o sea un MMC o chip de BIOS, poder hacer la reprogramación como tal de estos dispositivos. Ahora, entrando en la reparación avanzada, que en este caso es la soldadura SMD, que en este caso son las siglas de Surface Mount Device o dispositivo de montaje superficial. Ya, como tal son componentes electrónicos soldados directamente sobre la superficie de la placa PCB. No la atraviesan como normalmente pasaba en circuitos anteriores, que veíamos que, por ejemplo, una resistencia atravesaba la placa PCB y muchas veces hasta por debajo era que soldaba. En este tipo de dispositivos no. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos las diferencias, por ejemplo, en los antiguos componentes se insertaban a través de la PCD y los terminales sobresalían hacia el otro lado. ¿Esto qué hacía? Que fueran de un mayor tamaño físico, pero también tenían su pro, y es que era mucho más fácil de soldar. En cambio, los SMD, que son componentes superficiales de montaje superficial, se sueldan sobre la superficie, por ende la placa no tiene que ser gruesa, puede ser muy pequeña, no tiene perforaciones y esto requiere que por lo general se haga su inspección y su tratamiento con un microscopio y con estaciones de calor muy controladas. Ahora, ¿en qué aplicaciones tiene este tipo de soldaduras y dispositivos SMD? Más que todo en dispositivos móviles, en este caso que son los que estamos trabajando, que son muy pequeños. O sea, que en un celular que una placa base no supera el
centímetro de ancho por los 3 centímetros de largo. En ese cuadrito tiene memoria, tiene procesador, tiene chips de comunicaciones, tiene estación de control de voltaje, todo lo tiene ahí. Entonces, aquí se hace más pequeño como tal. Pero entonces obviamente requiere técnicas de reparación avanzadas, porque no es tan fácil trabajar en algo tan pequeño. ¿Cuándo se requiere esta soldadura SMD? Normalmente cuando el componente o capacitor está dañado por sobrecarga o caída, que pasa mucho. Entonces, literal puede pasar desapercibido o, como decíamos en un comienzo, se puede ver carbonizado. Cuando falla el circuito de carga, que como tal el IC que tiene diferentes componentes SMD periféricos pueden fallar. También por daños por agua, corrosión, cuando le entra agua o diferente, o la salinidad es excesiva y empieza a corroer los dispositivos por dentro. Entonces toca limpiar, identificar cuáles están funcionando y cuáles no. O para reparar señales del mismo dispositivo. ¿Qué pasa? Que muchas veces el dispositivo de comunicaciones se puede dañar, ellos tienen unos filtros, también se pueden dañar. Entonces ahí es necesario este tipo de soldadura. Ahora, ¿cómo es el paso a paso de la soldadura? Pues lo vamos a ver en este momento. Primero tenemos que iniciar con el diagnóstico. Ya que tenemos el equipo, utilizamos el multímetro y dependiendo de la falla, vamos a ir paso a paso verificando todo el inicio de la reparación. Si tenemos los mapas esquemáticos, pues mucho mejor, hasta que por fin demos con la zona del daño. Luego de eso vamos a preparar el lugar entonces de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a limpiar con alcohol isopropílico al 99% y vamos a fijar la placa en un soporte para PCB para poder trabajar bien y que no se nos esté moviendo la soldadura como tal. Lo que decíamos, tenemos que hacer un precalentamiento y en este caso lo vamos a hacer desde la parte inferior de la placa, en lo posible con la estación de calor de aire caliente a 80 a 100 grados. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer que la placa toda mantenga una temperatura constante y que no una parte esté fría y otra caliente. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces al solamente aplicar calor intenso en una parte y no en el resto de la placa, hay un choque térmico de los materiales y esto va a hacer que puedan fracturarse, entonces se pueden romper vías de comunicación o conexiones entre diferentes dispositivos dentro de la PCB. Y que también puede pasar que si solamente trabajamos en la parte de arriba, la parte de abajo está fría y se puede encorvar, se puede tomar una curva por ese choque térmico. Después de que hacemos esto, ya empezamos a trabajar en la remoción del periférico dañado. En este caso, vamos a aplicar flux, aplicamos aire caliente aproximadamente de 300 a 380, dependiendo del dispositivo y del tipo de soldadura, y no lo vamos a hacer directo ahí, sino que lo vamos a ir graduando con movimientos rotatorios para que se esparza el calor uniformemente. Y con las pinzas, porque obviamente esto va a estar muy caliente, lo retiramos con cuidado. Luego de que retiramos el periférico dañado, él tiene los pads, que son los puntos de conexión. Entonces vamos a quitar la soldadura vieja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Calentando con el cautil y utilizando la malla de desoldado. Luego que ya quitamos todo eso, esa soldadura vieja y quedó así como se ve aquí, se ve el pad limpiecito, sin exceso de soldadura, pasamos el alcohol isopropílico para quitar exceso de flux. Luego vamos a orientar el componente, suponiendo que en este caso sea una resistencia, vamos a colocarlo con la orientación correcta sobre los pads, o si fuera un capacitor, por ejemplo. Pero en este caso lo colocamos en la posición correcta y luego empezamos a soldar. Entonces volvemos a agregar flux, volvemos a agregamos estaño para este tipo de soldadura SMD, que es soldadura con bolitas muy chiquiticas de estaño, que al apenas entrar con
en calor con el aire caliente, se sueldan sobre los pads y queda este acabado así tan bonito, tan estético y tan bien hecho. Y empezamos a aplicar calor hasta que veamos que quedó bien. No hay que excederse con el calor en esta parte tampoco. Y con eso se termina el montaje de la soldadura por flux de materiales SMD. Ahora, ¿qué precauciones y qué buenas prácticas tenemos que tener en cuenta? Uno, el control de la temperatura. Como tal, es bueno empezar con temperaturas moderadas, ya no meter calor a los 10, así a la mansalva, sino ir muy poquito. Entonces empezar de 280 grados e ir subiendo hasta que veamos que levante. ¿Para qué? Para evitar levantar otras pistas, porque por más que las protejamos, se pueden dañar igualmente. Y que ahí sí el PCB no tenga reparación. El tiempo de exposición, lo que hablábamos, que no podemos mantener el punto de calor más de 5 a 8 segundos, es tenerlo ahí en rotación y virar si todavía se mueve o no, volverle otra vez, pero no ser 30 segundos de exposición ahí prolongada tampoco. En lo posible es utilizar pulseras antiestáticas y material que no sea conductivo para evitar que las descargas puedan destruir estos circuitos integrados que son muy, muy pequeños. Limpiar siempre los residuos de flux, no volver la estación de trabajo una estación sucia, ni dejar la placa sucia, porque con el tiempo el flux se vuelve ácido y puede corroer pistas y soldaduras. Entonces siempre hay que limpiarlo después de soldar con alcohol isopropílico. En lo posible, sería bueno también hacer documentación fotográfica antes de desmontarla. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir como una referencia para la orientación de los componentes y disposición de las diferentes piezas. Y obviamente, después de soldar hay que hacer una inspección. La hacemos con el microscopio y miremos que la soldadura está brillante, que los pads no estén unidos por soldadura, sino que sea el dispositivo que esté uniendo los pads. Y ahí sí verificar luego con la fuente que no haya cortocircuito. Y entonces, en conclusiones finales de esto, ¿qué podemos hacer? Podemos montar un taller profesional, pero sabiendo que requiere una inversión en herramientas adecuadas y conocimiento de su correcto uso en cada tipo de reparación. No todas las herramientas son para todos los usos. El diagnóstico preciso siempre va a ser la base exitosa de una reparación. El multímetro y la fuente van a ser nuestros mejores amigos para hacer este tipo de diagnóstico. Entender que la soldadura SMD combina esa precisión manual, el control específico de temperatura, de calor y presión del aire y la lectura de los esquemáticos nos va a ayudar bastante para reparar todo este tipo de soldaduras. Y obviamente aplicar el conocimiento técnico, no solo memorizarlo en clase y tenerlo ahí, sino que podamos ponerlo en práctica y recordar todas estas buenas prácticas que siempre nos van a llevar al éxito en las reparaciones. Eso es todo. Muchas gracias, profesor, y espero que tenga un muy buen día.